con Rabindranath Quinteros, ex autoridad regional, ex alcalde, ex senador también, y con el ciudadano ambientalista Tomás Pizarro en este día jueves. Estábamos de alguna manera hablando, ¿no es cierto?, de cómo se viene esta administración con sus desafíos, y teníamos un insumo que también nos había compartido en las últimas horas Javier, ¿no es cierto?, respecto a la priorización de los gremios, ¿eh?, para los primeros 3 meses. Sabemos que es una medida que ya se instaló, los 100 días, los 3 meses, la cuenta regresiva, y los gremios, bueno, hablan pues, la CPC, indispensable reactivar la inversión, la SOFOFA, una agenda que ponga como prioridad el crecimiento, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, se debe combatir la informalidad financiera. La Cámara Chilena de la Construcción, atención aquí Javier, es urgente avanzar en un subsidio de la tasa 2.0, dice la Cámara Chilena en estas primeras horas post elección de José Antonio Caz. La Cámara de Comercio de Santiago, priorizar una estrategia integral para incentivar la creación de empleo formal. Por ahí, mira, ahora aparece en la presidente de la SONAMI, Sociedad Nacional de Minería, dice, es prioritario modificar reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahí aparece el tema ambiental. Asociación Chilena del Hidrógeno, Chile puede ser un productor líder en hidrógeno verde. La Cámara Nacional de Comercio, esperamos un shock de seguridad para el comercio. Gloria Hood, presidenta de concesionaria de obras de infraestructura pública, dice destrabar inversiones pendientes de ejecución. O sea, estamos mucho con el tema de la economía. Los gremios ponen la economía al centro, y luego están, ¿cierto?, en los temas de legislación y seguridad. Por ahí se plantean, ¿eh? Javier, ¿quieres tú un poco hacer Sí, reflexionar un poquito haciendo la bajada para la región? Pues empecemos a hacer la bajada a la región que ya la planteó Rabindranath también, por ejemplo, los temas que están hoy día frente a estos lamentos del gobierno regional por los temas presupuestarios. sí, más que lamento y lloriqueo, hay que ponerse a trabajar. Yo creo que lo positivo de estas últimas campañas, al menos, es que se ha puesto los temas que a la gente le importan, que a la familia le importan. Por eso los gremios los toman y por eso los candidatos hablan de eso. En este caso, el candidato ganador básicamente redujo y simplificó el tema programático a tres ejes principales, que eran seguridad, como condición habilitante para todo lo demás, habló de crecimiento y habló de migración también, de ordenar la casa. Entonces, porque eso no viene de la nada, a las familias les importan esos temas. Entonces, yo creo que es muy relevante, y los gremios lo están diciendo, es importante, es valioso que se hable de crecimiento y no de decrecimiento, como se hablaba hace poco tiempo. Se hable de empleo y de cómo ha proliferado el empleo informal y ha dejado de crecer el empleo formal. Es importante que se constate que hoy día la permisología es un tema que hay que abordar y no más bien hay que seguirle poniendo capas y capas y capas y capas de permiso que lo único que hacen es que los proyectos lleguen tarde. ¿Ves que eso va a poder ser posible con la conformación del Parlamento, que tiene sus temas, ¿no? También en algunos casos, ¿qué crees tú, Javier? ¿Va a haber interacción ahí compleja? Yo creo que se requiere mucho liderazgo del Ejecutivo y se Ya. requiere buena articulación público-privada, pero con el poder parlamentario. Hay una renovación de los parlamentarios en ejercicio, se habla mucho de que en el Senado, y aquí bien lo sabe, bien lo sabe Rabín, hay muchos de los que articulaban que ya no van a estar. Y eso sin duda va a ser un desafío. Pero yo quiero poner el énfasis y yéndonos a la región, que esta fue una región que por años tuvo pleno empleo, que no hay que olvidar que en la pandemia, el año 2020, si uno va a las cifras del año 2020 y al 2023, que ya se puede decir, bueno, estábamos saliendo de la pandemia hace 2 años atrás, si uno observa cómo se comportó la cifra de empleo entre el 2020 y el 2023, hubo mucha destrucción de empleo, que aún no se recupera, se está recién recuperando. 7 de cada 10 empleos perdidos son de rubros de la construcción, que son rubros intensivos en mano de obra. Eso es una pérdida brutal y hoy día estamos recién tratando de volver a echar a andar las grúas y que eso implica que vuelva a haber trabajo en la construcción. 7 de cada 10 empleos perdidos fueron de sectores intensivos en mano de obra como la construcción. Entonces, ese es un énfasis muy importante porque si nosotros volvemos a echar a andar las obras, eso implica que vamos a tener la capacidad de crear puestos de empleo para la familia. Y eso en la región es algo muy importante. Entonces, tenemos por un lado el empleo, eh,
como gremio hemos hablado del resultado que ha tenido la política pública del subsidio a la tasa de interés para los créditos hipotecarios y cómo eso ha permitido ir paliando, en parte, el problema de asequibilidad a la vivienda. Entonces eso es muy importante darle una continuidad. Y yo creo que poner la vivienda en el centro de la discusión pública convocando un gran acuerdo nacional en torno a esto, en torno a esta problemática que es social, que es nacional, que toca el alma y la fibra del eje central de la sociedad chilena que ha sido el sueño de la casa propia. Entonces, del empleo a la vivienda y a la reactivación, para nosotros es una continuidad que no es puramente narrativa ni semántica, sino que es fundamental y constitutiva de lo que moviliza los anhelos y legítimas aspiraciones de la sociedad chilena. Nosotros queremos ser parte de esa solución y las declaraciones de nuestro presidente nacional y de los gremios, yo quiero traerlas a la realidad regional un poco en ese ímpetu de que nos pongamos a trabajar para que esta región vuelva a tener crecimiento y vuelva a brindar oportunidades como siempre lo ha hecho. Interesante, fíjate que esta hora, a propósito de una de las prioridades para la región, que es el tema de la vivienda, a esta hora también circula en los medios regionales una noticia. Gobierno valora avances del plan de emergencia habitacional en Osorno, poniendo foco en Osorno a propósito de que tienen ahí una realidad particular y bastante compleja en los temas de vivienda. Pero vamos a volver sobre estos temas regionales. Tomás Pizarro, ¿qué te pareció este primer barrido que hicimos sobre qué están pensando los gremios del país y cómo eso también tiene una expresión en nuestra región? Yo creo que los gremios pasan por alto, por lo general, estas consideraciones de las cifras, por ejemplo, del autoempleo o el trabajador por cuenta propia o los cuentapropistas. Se pueden expresar en comercio callejero, se pueden expresar en empleo informal, ocasional, pero al mismo tiempo no se ha analizado, por ejemplo, lo que implica que estas personas, con el legítimo derecho que tienen a trabajar por cuenta propia, al mismo tiempo no imponen en la AFP. Y ese gran bolsón vacío de cotizaciones a la AFP que hacen los trabajadores por cuenta propia, que son cerca de 3 millones de personas, no es menor. Y esta cifra nunca aparece. Y eso pienso que es grave en un debate porque distorsiona el movimiento de capitales, distorsiona las inversiones. Si no se considera que las personas que no están aportando al sistema, digamos, no solamente le generan lagunas en cuanto a falta de aportes para su propia previsión, sino que también generan, digamos, una cojera enorme en el sistema de previsión, porque esas platas que son los capitales que se aportan a la industria, naturalmente no son completos, y eso no se pone nunca como una cifra real y tampoco se ha medido. Y yo pienso que se puede medir, se puede tener en referencia y también se puede hacer un llamado justamente a que el empleo informal o el trabajo por cuenta propia, naturalmente signifique un dato para ver cómo se va a comportar efectivamente la inversión. Yo creo que ahí, y por otro lado, al respecto de la capacidad de ahorro que tiene el trabajador por cuenta propia, que maneja la plata al contado, digamos, contante, en cash. ¿Ya? Entonces, eso no entra al sistema financiero, no circula. Me acuerdo perfectamente cuál fue el punto crucial del Transantiago. El chaucheo de las micros amarillas eran 8 millones de dólares diarios. 8 millones de dólares en pesos, en monedas, que hacían, claro, que sonaban. Claro. Entonces yo creo que lo que hizo el Transantiago fue formalizar ese flujo de capital para que entrara al sistema bancario. Eso no está pasando con todo el trabajo informal, el trabajo por cuenta propia. ¿Dónde está esa plata que no llega a la AFP, por ejemplo? Y por tanto la AFP no pueden invertir donde... Saquemos la cuenta, ¿cuántos son 3 millones de trabajadores por cuenta propia que deberían estar colocando sus plata para el sistema previsional que después se invierte en el crecimiento de la economía? Y ese detalle es una enorme duda, una gran interrogante y no es un tema en la macroeconomía. Interesante el tema del empleo informal y esos tremendos agujeros negros que quedan en nuestra economía. Rabindranath, ¿qué piensas de estas énfasis que han puesto algunos gremios que pasamos así? Bueno, lo encuentro razonable que los gremios estén preocupados y por supuesto que se inicie una nueva etapa, pero yo quiero volver al programa de gobierno, porque en el programa de gobierno las regiones no tienen menciones específicas, no hay menciones para temas específicos en las regiones. Fíjate que el tema de el tema de emergencia en el programa de emergencia
aparece nombrada 27 veces en el programa. Y la palabra región 8 veces. Para referirse a todas las regiones. 8 veces la palabra. Entonces uno sabe, y yo comparto allí con lo que dijo Javier. Que migración, emergencia y seguridad pueden ser el caballito de batalla de los primeros meses. Y le va a dar duro, qué sé yo, con la seguridad, no emergencia, seguridad. ¿Ah? Seguridad. Pero, ¿qué pasa con las regiones? Porque yo coincido que hay que construir vivienda. Pero ¿cómo le va, qué facilidad le va a dar al que quiere comprar una vivienda con los salarios que tiene? Yo la semana pasada demostraba que si yo cuántos sueldos había que dedicarle para pagar los salarios. ¿Me entiendes? Entonces va a haber, porque yo puedo entender a los gremios, entiendo al gremio de la construcción. Hace falta más inversión en infraestructura, por supuesto. Porque cuando bajamos a la región, vemos que nos falta conectividad, que nos falta infraestructura, que nos falta esto, nos falta este otro. ¿Por qué? Porque sin infraestructura tú no puedes seguir creciendo. Yo recuerdo en la situación que encontramos esta región en el año 90. Sin caminos, sin puentes de concreto, sin agua, sin luz. En un gran porcentaje. ¿Cómo iba a crecer una región así? Es lo mismo que ahora. Lo mismo, hoy día, Javier decía que esta región tuvo pleno empleo en el pasado. Por supuesto. Pero para tener pleno empleo hoy día, hay que dar las facilidades que hoy día necesitamos para seguir desarrollándonos. Yo vuelvo a insistir lo que dije también hace un par de días atrás. ¿Qué va a pasar en la isla de Chiloé una vez que esté terminado el puente sobre el canal de Chacao? Sin una doble vía, sin la conexión interior, con rampas que ya no dan abasto. Entonces, hay que visualizar. Si el desarrollo de un país no es por 4 años, si hay que mirar más allá, a 20, 30 años plazo. Entonces, yo desgraciadamente no veo una preocupación por las regiones. Ojalá, porque también dice el programa que hay que invertir en infraestructura, qué sé yo, hace una serie de cosas que van a hacer. Ojalá que eso que se va a hacer, la inversión en carreteras, la inversión en ¿cómo se llama? En conectividad, ojalá que nos llegue a nosotros. Y no solamente estemos hablando de la conectividad de las líneas de metro. Porque muchos hablan de conectividad, que tanto claro, es necesario, por supuesto que es necesario en Santiago más líneas de metro, pero también nosotros necesitamos acá inversión. No hay ninguna mención a trenes de cercanía para las regiones. Entonces a mí me hace falta ser más específico. Yo entiendo a la Cámara de la Construcción cuando dice vamos a construir o queremos construir 400.000, o el gobierno tiene el compromiso con 400.000 viviendas. Ojalá, y ojalá que sean mucho más. Pero, ¿qué facilidades le van a dar? ¿Cómo le van a mejorar la condición económica a la persona que quiere acceder a una casa? Entonces, ¿por qué no solamente pensemos en los subsidios del Estado? Porque a lo mejor tampoco va a tener la cantidad de subsidios que necesita el país. Ha propuesto un recorte. Recordemos que está pendiente el recorte. Hay un recorte de 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo? Miren, qué interesante que también compartido aquí en el panel, ¿no es cierto?, un artículo de prensa de las últimas horas respecto de el plan de infraestructura que tiene el gobierno del presidente electo José Antonio Kassa. Hay prioridades y ahí aparece efectivamente nosotros, región, aeropuerto, fortalecer la red y nueva pista en Puerto Montt. Aparecemos, agua, más APR. Eso que el Tepual tenga una nueva pista que tenga la capacidad de Sí. Evacuar aviones de carga, aviones cargueros. Sí, para mover carga. Pero esa segunda pista se viene hablando hace bastante Por años eso, atrás. por eso. La idea es concreta. ¿Y sabes tú por qué?
A ver, ¿Por qué no se avanza? ¿por qué no se avanza? Por unos alerces que están Ya, yendo. ahí, en la donde- línea. donde estamos, se va a hacer y la ahí segunda- estamos y no y ahí avanzamos. estamos. Y también falta un ¿Ves? instrumento para el tema de que los aviones en la mañana no pueden aterrizar por la neblina. Ya, más tecnología. Hace tiempo que se viene hablando de eso también. También. Oiga, también está en el programa en términos generales, porque el artículo no compromete efectivamente, salvo en este caso lo de Puerto Montt, más APR, embalses y desalación de agua también. Pero está eso en como el genérico. norte. Claro, la desalación. Los APR no los mencionan en virtud del Chile sureño, que también está teniendo problemas graves, ¿no? Con las sequías de largo aliento. Se habla de agua, pero no se dan localidades específicas porque usted sabe que después las expectativas se las cobran. Entonces, Conectividad, mejorar pasos fronterizos, también está en el plan de infraestructura. ¿Sí? Y tenemos paso fronterizo, el segundo más importante de Chile, nosotros, ¿no? Cardenal Zamoré. Así es. O sea, hay Y en fútbol. bueno, el FUTA también está ahí, por supuesto, pero efectivamente tenemos temas. ¿Ah? Ahora, 9:57, don Marcelo. ¿alcanzo a referirme? Ay, por cortito? favor, Javier, sí, porque don Marcelo lo tengo ahí distraído un minuto, así que vamos. Hablando de lo que va a pasar adentro de Chiloé y la licitación de la nueva concesión que debe actualizarse en la Ruta 5 en el tramo Chacao-Chonchi y que también está el tramo Río Bueno-Puerto Montt. Ayer tuvimos una reunión con los encargados de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y nos abrían el cronograma. Esto ayer salió en la prensa, Eduardo. Ya. Entonces, ¿qué ocurre con la renovación de la concesión de la Ruta 5 entre Río Bueno y Puerto Montt? ¿Ustedes saben cuáles son los tiempos que va a tener eso? Se está en este minuto se están entregando las bases técnicas para que los oferentes presenten sus ofertas A ver, técnicas. sorpréndenos. El 14 de enero se van a abrir las ofertas técnicas, el 11 de febrero y luego la adjudicación el primer semestre del 2026. El 2026 y el segundo semestre ya vamos a tener claro quién va a ser El nuevo concesionario. el nuevo adjudicatario. Adjudicatario. ¿Ustedes saben cuál es el cronograma para que luego se dé inicio a las obras nuevas? Del 2026 nos pasamos al 2031. 31. 5 años. Inicio de obras. Inicio. Puesta en servicio de la totalidad de las obras 2034. 8 años. Es una locura. Esto implica una renovación de la concesión, que ya vence ahora luego. Va a implicar una tercera pista entre Frutillar y Puerto Montt, muy necesaria, y también entre Osorno y San Pablo, muy necesaria. Una tercera pista, mejores luminarias, mejores calles de servicio, mejores paraderos, mejores cruces, nuevos accesos a las ciudades. Entonces, hoy día se está demorando 3 años la ejecución de una obra de esta magnitud. Esto tiene que ser una política de Estado. 3 años, pero la permisología demora 5. No. O sea, esto ya perdió racionalidad. Entonces, vemos en prensa como los alcaldes de Puerto Montt y Puerto Vara de alguna manera reclaman, porque dice, nosotros tenemos que ser capaces de andar un poco más rápido para que las mejoras lleguen a la ciudadanía de manera más veloz. Y nos estamos una y otra vez topando, y esto es la inversión pública, en un modelo público-privado, pero es una inversión de Estado, como una carretera como la Ruta 5, o sea, ¿qué es más importante que eso? Entonces, hoy día lo que estamos viendo es A ver, que perdón. el ¿Y papeleo por se qué? demora más que la... ¿Pero por qué papeleo? Cuando va a ser una inversión privada. Esto debe pasar por en el la sistema de comis- evaluación de impacto Ya. ambiental, entre otras cosas. Entonces que debe cuando- tramitar un estudio de impacto ambiental y los plazos Sí, pero vamos a hacer lo siguiente, mira. son esos. Son las 9:59, tenemos que ir a la pausa corta y de vuelta ya tenemos el pie forzado para que podamos. Tomás y Rabindranath quieren efectivamente también opinar y entrar en esta dinámica en el último bloque del primer café en este jueves. Vamos a la pausa y volvemos.